Bien, muy buenas noches para todos. Damos inicio con la sesión del día de hoy, la segunda sesión de nuestro programa de formación. Como iniciamos o como hacemos siempre en todas nuestras sesiones de trabajo, arrancamos con el cronograma identificando actividad de aprendizaje, actividad de proyecto, resultado de aprendizaje y evidencias que competen a lo que nosotros vamos a realizar en esta semana. ¿Sí? Recuerden que identificar esto es importante y es fundamental para saber cuál es el tema o cuál es el área que nosotros vamos a abordar y en la guía de aprendizaje saber qué es lo que nosotros tenemos que realizar, qué evidencias tenemos que presentar y cuál es el material de formación que nosotros vamos a utilizar para poder dar cumplimiento con las actividades que tenemos para la semana. ¿Listo? En este caso, cambiamos nosotros de resultado de aprendizaje, vamos por este, de recolector de información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Vamos nosotros con la actividad de aprendizaje, identificar conceptos básicos de teoría general de sistemas y enfoque sistémico. Y para la presente semana tenemos dos evidencias. La primera evidencia es un mapa mental sobre ingeniería de requisitos y el segundo es un foro temático sobre fuentes de requisitos. ¿Listo? Bajo este código que tenemos nosotros aquí de la actividad de aprendizaje, es que nosotros nos vamos a remitir a la guía que tenemos nosotros de trabajo. ¿Listo? Esa guía ustedes la encuentran en Sajuna, en la fase donde ustedes están trabajando. En la parte de abajo hay una sección que dice guía de aprendizaje y pueden acceder a este documento en línea. ¿Listo? Mi recomendación, y les reitero, esa información es bueno que la descarguen. Esa información no es muy pesada. Los documentos no son muy grandes. Les recomiendo que la descarguen porque la plataforma en ciertas horas del día funciona muy lenta, ¿sí? O puede generarles a ustedes problemas en el ingreso, lo que a ustedes les genere dificultades para poder cumplir con sus actividades y con sus evidencias de la semana. Mi recomendación es descarguen la información, trabajen lo que tengan que realizar, ¿sí? Y cuando ya tengan todo listo, simplemente abren la plataforma, cargan las evidencias y listo. Bien, recuerden que tienen desde el día lunes hasta el día domingo para poder presentar cada una de las evidencias programadas que tenemos para la semana. Listo, entonces para la semana tenemos nosotros una nueva actividad que es identificar conceptos básicos de la teoría general de sistemas y enfoque sistémico de acuerdo con estándares. Listo, acá nos dice que el material de formación para consultar es el documento llamado Fundamentos de Análisis y Diseño del Software, que es el documento que nosotros utilizamos la pasada sesión. En este caso nosotros vamos a trabajar la temática 2, que es la que tenemos aquí como ingeniería de requisitos. ¿Sí? En la semana pasada trabajamos nosotros caracterización de procesos, ahora comenzamos con ingeniería de requisitos. Dentro de esta documentación, entonces tenemos nosotros toda la base teórica que ustedes necesitan para poder empezar a entender qué es lo que ustedes van a realizar, ¿sí? Y cómo es que se lleva este proceso para hacer el levantamiento de todo lo que se necesita para poder generar o para poder construir un software. Bien, ojo que esta no es la única información que ustedes tienen, ¿sí? Por lo general en las sesiones generamos nosotros unas diapositivas. Si ustedes quieren, se las puedo compartir por interno, o sea, por el grupo, ¿sí? Y adicionalmente, eso lo van a ver ahora, generamos nosotros otra serie de documentos que nos sirven a nosotros, ¿sí? Como respaldo para poder afianzar lo que nosotros hemos hecho en formación. Bien, entonces, información, la que tenemos. O sea, hay lo que ustedes quieran. Bien, evidencias. Entonces, la primera es un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Realizar un mapa mental con los conceptos sobre ingeniería de requisitos vistos en el componente formativo. Utilizar una herramienta TIC para la realización del mapa mental. El mapa debe tener las principales características de los mapas mentales. Líneas generales para entregar la evidencia, mapa mental con los conceptos sobre ingeniería de requisitos. Formato PDF o Word, extensión libre. Para hacer envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio mapa mental sobre ingeniería de requisitos y el código.
Es decir, que ustedes van acá a la plataforma, ¿sí? Y van a este espacio que tienen ustedes acá en pantalla. Bien. La segunda evidencia que ustedes tienen que realizar es la que tenemos ahí en pantalla, que es foro temático sobre fuentes de requisitos. Responda en el foro las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de fuentes? De un ejemplo de cada una. ¿En qué caso usa cada tipo de fuente? Se debe responder de forma concisa y dar una opinión con referencia al tema. Ojo con esto, debe dar su opinión a la respuesta de al menos 3 compañeros. ¿Sí? Se debe cumplir con las normas ortográficas, de etiquetas y en las respuestas realizadas. Bien, es la forma en que se debe escribir la información, las etiquetas en entornos de la red, ¿sí? En donde se debe escribir con buena ortografía, se debe escribir de forma clara, concisa, sin palabras obscenas, sin escribir con mayúsculas sostenidas todo el tiempo y demás. ¿Listo? Lineamientos para desarrollar la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro temático o fuentes de requisitos. Este tipo de evidencia es diferente. Ustedes ingresan acá y en este espacio abrimos lo siguiente. Entonces colocamos inicio de participación en el foro para la presente evidencia de formación deberán responder la siguiente pregunta. Punto. No olvide participar en los comentarios de sus compañeros. Enviar al foro. Sí, acá tenemos el foro de inicio. Vamos a fijarla para que ustedes empiecen a participar. Ingresan en el foro, van a dar acá en responder, ¿sí? Y comienzan ustedes a responder con respecto a lo que tenemos nosotros planteado, ¿sí? Lógicamente eso tiene una calificación de 0 a 100, que eso cada uno la va a ver, ¿sí? O sea, eso no va a ser público, cada uno va a tener esa información. ¿Listo? ¿Estamos claros cómo funciona esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vale, entonces comencemos. Acá tenemos nosotros una descripción de qué es ingeniería de requisitos, ¿sí? Como va a ser costumbre de nosotros de ahora en adelante, esta información es la que ustedes tienen de base para poder estudiar y para poder consultar, y las sesiones se van a centrar en dar información adicional que les ayude a ustedes a entender un poco más qué es lo que nosotros tenemos acá, en qué se centra la temática que estamos nosotros abordando, y material adicional pues para que ustedes puedan estudiar y puedan desarrollar sus actividades. ¿Listo? En este caso la sesión está grabada, dividida en 5 momentos. Alguien porque es que tenemos un retorno ahí, ¿vale, Edison? Bien, entonces la sesión está dividida en 5 momentos, en 5 puntos que nosotros vamos a abordar, que son fundamentales para el desarrollo de lo que tenemos nosotros ahora. Bien, entonces lo primero que tenemos nosotros es lo que es la ingeniería de requisitos, fundamentos, técnicas y metodologías para el desarrollo del software exitoso. Bien, hay una cosa muy importante y es que ustedes deben tener en cuenta
de que el no analizar una problemática genera una serie de inconvenientes dentro del proceso de desarrollo del software, ¿no? Y planteemos lo siguiente, entonces tenemos aquí en realidad 3 meses de desarrollo intenso. El equipo ha trabajado sin descanso, implementando funcionalidades y resolviendo problemas técnicos. Llega el momento en que ustedes como equipo de desarrollo le presentan al cliente y el cliente a ustedes les dice eso no era lo que necesitábamos. Ese es un problema gravísimo, porque si ustedes no logran entender o no logran concertar con el cliente qué es lo que necesita o qué es lo que busca con el desarrollo que ustedes están haciendo, pues van a tener ustedes una serie de retrocesos y de dificultades que va a generar que lo que ustedes estén haciendo no cumpla satisfacción con el cliente y el cliente pues no va a tener un feliz término con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces acá planteamos una serie de situaciones de por qué esto sucede. Entonces, una es la falta de comunicación estructurada con el cliente, ¿sí? Suposiciones no validadas sobre las necesidades reales, o sea, no comprender realmente cuál es la problemática que se va a abordar con el desarrollo que ustedes están realizando. Ausencia de documentación clara y consensuada, es decir, documentación que no se ha llegado al acuerdo con el cliente de qué es lo que se va a realizar, ¿sí? Qué es lo que se está generando y qué es lo que se busca hacer. Prisa por comenzar a programar sin entender el problema. La claridad del software comienza muchas veces antes de escribir la primera línea del código. Esto es fundamental, ¿sí? El principio fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta es que antes de meter ustedes las manos a programar, antes de que ustedes metan la mano a desarrollar, a bajar información o todo con respecto a lo que es el desarrollo del software, ustedes primero tienen que entender qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Bien? ¿Qué es la ingeniería de requisitos? Entonces, la ingeniería de requisitos es una estructura en donde nosotros mantenemos sistemáticamente y de manera disciplinada para identificar, analizar, documentar y validar cuáles son las necesidades y expectativas de todos los interesados en el sistema del software, ¿sí? Miren que si esto se hace bien, eso va a beneficiar en 4 puntos fundamentales que tenemos nosotros en ese proceso que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, uno, que es el impacto en costos, que es uno de los más importantes, porque ese reduce de que el trabajo que ya se hizo funcione bien y que no se tenga que volver a programar o que no se tenga que volver a estructurar algo que inicialmente está bien enfocado y está bien dirigido a poder resolver una solución, ¿no? Entonces, mire, reduce el retrabajo y los cambios tardíos que pueden multiplicar los costos hasta 100 veces. Impacto en tiempo. Evita retrasos causados por malentendidos y cambios de alcance no controlados, ¿no? Si no hay retrabajo, o sea, si no hay retrabajo, se hace dentro de un tiempo, un cronograma establecido, ¿sí? Y genera esto. Impacto en la calidad, entonces garantiza que el producto final realice satisfactoriamente las necesidades del negocio. Y por último, la credibilidad profesional, pues que obviamente construye confianza con los clientes y los demás actores mediante procesos transparentes. Bien, esas fases del proceso de ingeniería de requisitos está dividida en 4. ¿Listo? La primera es el análisis, la segunda es la elicitación, la tercera es la especificación, la cuarta es la validación, que es lo que tenemos acá. Entonces, cada una de estas fases fue fundamental porque realimenta a las demás, en la cual se genera un ciclo, es decir, que en validación no solo termina, sino que puede volver a reiniciar, garantizando la comprensión profunda de las necesidades del sistema. Para poder entender cada una de estas fases, yo considero que la forma más clara es hacerlo mediante un ejemplo. Entonces, acá tenemos el siguiente ejemplo. El ejemplo lo denominé como sistema de gestión de asistencia para un centro de formación, ¿sí? Que esto sería un caso de estudio, un caso práctico. Miren que para este caso práctico tenemos nosotros una problemática detectada, ¿no? Entonces, una problemática que se presenta en los centros de formación es que el registro de asistencia no se hace de manera sistémica, sino que en hojas físicas. Esto genera múltiples inconvenientes operativos que afectan la eficiencia administrativa y la calidad de los reportes. Miren que los problemas que se puede generar es que se puede generar pérdida de registros, porque los documentos se pueden perder o se pueden dañar,
puede generar errores de consolidación, ya que al pasar los datos pues se pueden obviar o se pueden eliminar datos y eso puede generar inconvenientes. Lógicamente al hacer este tipo de cosas requieren un tiempo, es decir, que los reportes se demoran porque es un proceso lento y poco eficiente. Falta de evidencia, dificultad para auditorías y para seguimientos. ¿Listo? Miren que en este caso nosotros estamos cumpliendo como la primera parte, que es hacer un análisis de qué es lo que consiste la problemática que nosotros estamos abordando o estamos intentando resolver o estamos intentando solucionar. La segunda fase, que es la licitación, es la recopilación de las necesidades reales. ¿Sí? Esto tiene un objetivo que es identificar y recopilar las necesidades reales de los usuarios mediante técnicas de levantamiento de información. Hay una serie de técnicas que se aplican para esto, ¿no? Entonces, en este caso, una de las técnicas que se utiliza es realizar una entrevista a la persona que coordina y gestiona cómo es que se realiza ese proceso formativo, ¿no? Para poder realizar esto, pues hay una serie de preguntas clave que se deben realizar usted como desarrollador para poder entender qué es lo que está pasando y cómo están ejecutando en este momento esa información, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿cómo registran actualmente la asistencia? ¿Sí? Entonces, la respuesta que da, perdón, la persona entrevistada, en este caso el coordinador, dice que los instructores firman planillas físicas por cada una de las sesiones. ¿Quién consolida los datos y cómo lo hace? El coordinador consolida manualmente en un Excel. ¿Qué reportes necesitan generar? Se generan reportes mensuales de asistencia. ¿Con qué frecuencia se generan estos informes? Se necesita calcular el porcentaje de inexistencia por cada curso. ¿Sí? Miren que hay unos hallazgos y es que esto es muy ineficiente, ¿no? Es muy ineficiente porque tiene unos pasos que requieren tiempo, tiene unos pasos de que tiene la generación del factor humano en el registro de cada una de estas cosas, lo que puede generar de que el proceso formativo durante el tiempo que se está programando no se dé de manera completa satisfacción porque se necesita esta información para que coordinación pueda consolidar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay unos hallazgos adicionales y es que se detectaron errores de digitación frecuente, duplicación de registros y ausencia de validación automática en el proceso manual. Miren que los resultados que se encontraron de esta identificación de qué es de ese proceso, de cómo es que se genera ese registro de esa asistencia, está dividido de esta forma, ¿no? Entonces, la información que se recopila requiere estructuración y análisis de forma, ¿no? Entonces, se necesita hacer un registro de asistencia digital, es decir, capturar la asistencia de forma electrónica. Se necesita generar de manera automática reportes de manera mensual sin intervención manual, es decir, que solo con el registro de asistencia los reportes se generen. Que se genere el cálculo de porcentajes, es decir, obtener automáticamente las tasas de asistencia e inasistencia, que se pueda exportar información, es decir, permitir la descarga de los datos, ¿sí? Control de duplicidad, es decir, evitar registros duplicados en el sistema. Recuerden que estas son las 4 fases que nosotros abordamos en el proceso de ingeniería de requisitos. El análisis ya lo hicimos, ya hicimos la licitación, o sea, recopilar cuáles son las necesidades y ya llegamos nosotros a unas conclusiones de esa fase. ¿Listo? Análisis de la organización y estructuración. ¿Sí? Vamos a documentar cómo es que se genera esta información. Bien. Entonces, en esta fase se organiza y se depuran cuáles son las necesidades que se registraron, se transforman en requisitos preliminares y se alinean a los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, estos se categorizan según el tipo de prioridad, se elimina las redundancias, es decir, si algún requisito se repite, ¿sí?
y se organiza de forma lógica y de forma coherente. Entonces la forma para poder clasificar las necesidades la podemos estructurar de esta manera. ¿Sí? Las de alta prioridad, baja prioridad, eh, objetivo funcional y no funcional. ¿Sí? Entonces miren que por ejemplo esta está en funcional, el registro del usuario, el acceso y demás cosas que tenemos aquí. Entonces miren que las necesidades se clasifican así. Registrar asistencia digital es funcional, ¿sí? Generar reporte automático es funcional. Calcular el porcentaje es funcional. Exportar información también es funcional. Y evitar duplicidad también es funcional. Acá tenemos nosotros una serie de necesidades que están enmarcadas en un solo grupo, que es las necesidades de que el sistema cumpla de manera funcional. Pero también necesitamos nosotros que dentro de los requisitos se tengan requisitos no funcionales, requisitos de rendimiento, requisitos de seguridad y requisitos de usabilidad del sistema. Entonces, nosotros necesitamos también agregar dentro de ese tipo de requisitos una serie adicional para que ese sistema funcione de manera correcta. Ese tipo de requisitos ya lo define lo que es el programador o el desarrollador, porque pues la persona o el cliente se dedica a que el programa que se esté realizando o el software que se esté realizando cumpla con sus funciones, y la otra parte es la parte de la gestión de la información que se está generando ahí, ¿no? Entonces, para poder continuar con ese análisis de esos requisitos, ¿sí? Hay que descubrir cuáles son los requisitos no funcionales y formular unas preguntas críticas sobre el funcionamiento del sistema, ¿sí? Entonces, ustedes como desarrolladores le preguntan a su cliente, ¿quién puede registrar la asistencia del sistema? ¿Sí? El coordinador a usted le va a decir, eso lo puede registrar el profesor o el docente a cargo o el instructor. Eso no lo puede realizar el coordinador solo lo puede ver, ¿sí? Y nadie más, ¿no? ¿Debe implementarse un sistema de roles y permisos? Claro que sí, se debe implementar, porque no son las mismas funciones las que tiene el instructor o que tiene el profesor, y no son las mismas funciones que tiene el rol del coordinador, ¿no? Ojo que uno registra y el otro con la información de esos registros genera esos informes de poder gestionar esa información, ¿cierto? ¿Qué sucede si un instructor comete un error al registrar? ¿Sí? Entonces, eso es para poder saber si el sistema debe tener un sistema de corrección de errores, ¿no? El instructor puede arreglar cuando registra mal una asistencia. ¿Qué pasa cuando registra una asistencia pero la persona tiene una excusa para no asistir? ¿Sí? Rendimiento esperado. ¿Cuánto tiempo debe tardar el sistema en generar los reportes? Miren que estos son los requisitos no funcionales que son fundamentales para poder hacer el desarrollo de ese software. ¿Sí? Decisiones tomadas. Entonces, miren, a partir de esto se genera un sistema de roles en donde se generan dos roles principales, el de instructor, que es el de registro, el de coordinación, que es el de reportes, y el de gestión. ¿Sí? Validación automática, el sistema validará y rechazará registros duplicados en tiempo real, fundamental. Rendimiento garantizado, los reportes deberán generarse en menos de 5 segundos máximo. Almacenamiento seguro, toda la información se almacenará en una base de datos relacional, ¿no? Entonces miren que este tipo de decisiones definen cómo es que se va a generar el sistema, qué arquitectura va a tener y cuáles son los criterios de calidad que ustedes van a abordar. ¿Cuál es el resultado de los requisitos? Entonces, control de roles y permisos estos son de los no funcionales, perdón, de los funcionales y los no funcionales. Entonces va a tener un sistema de control de roles, un sistema que valide la duplicidad, el cálculo automático de los porcentajes, el rendimiento mínimo esperado. ¿Listo? Miren que con esto ustedes ya tienen la capacidad y ya pueden empezar a formular cuáles son las especificaciones de los requisitos funcionales y no funcionales que tiene el sistema, ¿sí? Con eso nosotros estamos abordando este tipo o estas fases que tenemos nosotros acá. Bien. ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? ¿No? ¿Continúo?
Profe, qué pena, el documento que muestra ahí, ese nos hace el favor de enviárnoslo, las diapositivas. Sí, claro que sí, al final de la sesión yo se la subo al grupo. Ok, profe, gracias. Claro que sí, yo se la subo al final de la sesión. Este es el desarrollo de un ejemplo, cómo es que se hace el levantamiento de esos requisitos siguiendo cada una de las fases que tenemos nosotros acá. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a mirar cuál es el paso a paso, ¿sí? Cuáles son las técnicas o cuáles son los métodos que se utilizan para poder hacer el levantamiento de esa información, el registro de la misma, ¿sí? Y poder llegar a lo que es la definición de esos requisitos. Cuénteme, Jefferson. No le estoy escuchando, Jefferson. Abrió el micrófono, pero no le estoy escuchando. ¿Los demás, alguno lo escucha o soy solo yo? No, No, profe, profe, no no se se escucha. escucha. Tampoco lo escuchamos, profesor. No, no se le escucha. Jefferson, si algo entonces puede escribirlo. Yo igual estoy atento acá al chat porque no se le escucha. Puede escribirlo que yo ahí lo leo. No hay lío. Bien, entonces, técnicas básicas de levantamiento de requisitos. La primera técnica básica de levantamiento de requisitos es la entrevista. ¿Sí? Es una entrevista formal en donde el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, se une con usuarios, coordinador, cliente, soporte o todas las personas que intervienen dentro del proceso de funcionamiento del software que se va a realizar o de la problemática que se va a abordar, ¿vale? Entonces, es muy importante en esta extraer las necesidades, ¿sí? Cuáles son las dificultades, cuáles son las reglas que tiene el negocio, cuáles son las expectativas. Bien, ¿eso cómo se usa? Entonces, eso se utiliza en el inicio del proyecto para poder entender cuál es el problema, ¿sí? Eso se tiene que hacer sí o sí con cuáles son los actores clave, ¿bien? Y es muy importante de que esto se utilice para poder aclarar cuáles son las decisiones y cuáles son las reglas de funcionamiento del negocio. Sí, señor, esa entrevista puede ser virtual o presencial, pero más importante que realizar esa entrevista de manera virtual o de manera presencial es redactar las preguntas que a ustedes les ayuden a poder solventar o a poder entender cuál es la necesidad que ustedes van a cumplir y de qué manera ustedes la pretenden abordar mediante la construcción de un módulo, de un registro, de una base de datos, de una interfase web o una interfase en un dispositivo móvil o como ustedes lo quieran abordar. Bien, hay tres tipos de entrevistas. Está la entrevista estructurada, que son preguntas fijas o comparables. Es muy útil. ¿Sí? Está la semiestructurada, que se elabora un guión o una exploración, que es una de las más utilizadas. Y la abierta, que es exploratoria para poder descubrir un contexto. La semiestructurada es importante porque es claro de que uno como desarrollador, uno debe tener presente cierto tipo de cosas que se tienen que abordar dentro de ese desarrollo que ustedes están realizando, ¿sí? Es qué funciones tiene, qué roles tiene, qué tipo de información va a manejar una base de datos, o sea, tienen productos, se va a vender algo o solo se va a desplegar información, ¿sí? Son preguntas básicas que ustedes necesitan saber para poder estructurar de primera mano qué es lo que ustedes tienen que realizar, ¿sí? La semiestructurada es importante porque ustedes también tienen que saber y tienen que entender qué es lo que están realizando, ¿no? Pero entonces se tienen esos tres tipos. Bien, ¿cómo se ejecuta? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que realizar? Entonces, la primera parte, que es la de preparación, se define cuál es el objetivo, qué es lo que se necesita saber del negocio que se está abordando. ¿Listo? El segundo es identificar el rol de la persona que está entrevistando. Si es un usuario, si es el dueño, ¿sí? Si es alguien que va a administrar la herramienta. Bien. La tercera
O el tercer tip que se da para poder hacer esto es listar entre 10 y 15 preguntas que se pueden abordar dentro de esa entrevista. Esas preguntas se deben estructurar desde lo más general, que es lo de la comprensión del negocio, hasta lo más específico. Y segundo, definir de qué forma se va a registrar esa información que se va a recabar o que se va a recolectar de esa entrevista que ustedes están realizando. Si ustedes van a tener una grabación o van a generar ustedes un formato o van a cuantificarlo de alguna forma o van a tener a alguien que esté tomando notas o esté tomando apuntes o lo están haciendo ustedes, eso es muy importante porque con eso se va a poder concentrar esa información que ustedes van a necesitar. Me acordé de una herramienta que existe para eso, pero pues es una herramienta hardware. Bueno, aquí me voy a desviar un poco. Hay un dispositivo ya le voy a responder su pregunta, Jefferson. Hay un dispositivo que está en el mercado, pues lógicamente tiene su costo. Es una tarjeta, ya les digo cómo se llama. Es muy interesante. Madre, se me olvidó cómo es que se llama ese dispositivo. Un minutico, si no lo encuentro lo dejamos así. Ya lo encontré. Es esta. Se llama Plaut. Es una grabadora de voz chiquita, parece una tarjeta. Eh, Se graba, lo transcribe, o sea, lo convierte en texto y automáticamente genera unas notas, ¿sí? Unas notas para reuniones o llamadas. Aguanta varios idiomas y tiene una IA interna que permite hacer ese registro, ¿sí? Me desvío del tema, ¿no? Pero por ejemplo esta sería una buena herramienta para poder registrarlo. Igual, hay software que ya lo hace, ¿no? Ustedes lo pueden grabar con sus teléfonos. La grabación se lo pasan a una inteligencia artificial para que se las transcriba. Y con las transcripciones entonces ustedes ya tienen la información, ¿no? Entonces son diferentes herramientas que pueden ustedes abordar. Dice Jefferson, buenas noches, profe. El software entiendo que no se puede hacer desde el código abierto, me refiero, cualquier persona va a poder ingresar o codificar o modificar los procesos ya establecidos. La pregunta viene porque uno como desarrollador debe estar presente después de la entrega del software. En pocas palabras, se seguirá cobrando al propietario del negocio por el mantenimiento y el cuidado del software. Bueno, usted está abordando ahí varias cosas. El software tiene un funcionamiento interno. Hay una cara que es la cara que ve el usuario, que en este caso sería el cliente. Al cliente se le entrega el software como tal generado, montado en donde se plantee, ya sea web, ya sea local, ya sea como se empiece a abordar. No necesariamente se cobra un adicional para eso porque también depende de lo que se va a desarrollar, ¿no? O sea, se entrega el ejecutable o el funcional de eso, pero también depende de cuáles son los criterios de entrega que se tiene con el cliente para poder hacer esto. Aparte del software se tiene que entregar una documentación que respalde lo que se está haciendo, ya sean manuales, guías, y se debe hacer obviamente una capacitación de eso, pero eso se aborda ya en la última fase del programa. Bien, continuamos acá. La segunda fase, que es la que se ejecuta, que es la fase de ejecución, ¿no? Entonces, la ejecución es en el momento que se hace la entrevista con las personas, ¿no? Entonces, se aclara el propósito y el alcance. Se pregunta por el proceso actual, cómo se realiza. Pregunta por problemas y por excepciones, o sea, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se hace de esta forma? ¿Qué pasaría si se quita este actor? ¿Qué pasaría si se hace de la otra manera? Y se hace un cierre o un recapitulamiento del entendido, es decir, al final se llega a unas conclusiones para que el cliente también sepa o se dé cuenta o se entienda que
ustedes como desarrolladores entendieron el proceso y que también se aclaren si se está entendiendo de manera correcta, de manera adecuada para que esto llegue a feliz término. Y por último tenemos nosotros el cierre que va después, que es la transcripción de cuáles son los hallazgos que se hicieron. Se extraen las necesidades o se convierten en requisitos y se listan dudas o pendientes, ¿no? Entonces, acá hay una serie de preguntas que se pueden abordar y es cuál es el objetivo principal del proceso, cuáles son las dificultades que tienen ustedes hoy, dónde se pierde tiempo o dinero, qué datos entran, qué datos salen, quién usa esto y con qué permisos, qué excepciones ocurren y cómo se resuelven, qué sería un éxito medible en 30 días, ¿no? Y hay una serie de errores comunes que se hacen con respecto al tipo de preguntas, ¿no? Entonces, una de esas sería las preguntas ambiguas y es decir, ¿qué necesita? No, hay que encarrilar, ¿no? No preguntar por excepciones, no confirmar por entendimiento, o sea, todo se confirma, y quedarse solo con la opinión de un actor. Bien, entonces, esta es una que son las entrevistas estructuradas. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. ¿No? Bien. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Vale, gracias. La segunda forma en que se puede hacer el levantamiento de esto es la observación directa. ¿Sí? La observación directa es ver en vivo cómo se realiza el proceso real, ¿sí? Sin depender de lo que la gente cree o de lo que la gente esté haciendo, ¿no? O sea, es clave porque muchos requisitos son implícitos, ¿sí? Hay requisitos de que el actor lo hace de manera automática o de manera autónoma, ¿sí? Y que muchas veces un tercero, que es el que está haciendo esto, en este caso serían ustedes, lo entiende al ver o al observar cómo se están realizando las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se usa? Cuando hay procesos operativos, ¿sí? Ejemplo, asistencia, inventarios, atención al cliente. Cuando hay muchas excepciones, o sea, cuando hay muchas cosas que son muy particulares, o cuando el usuario no sabe explicar muy bien cómo es que realiza ese proceso. Bien, entonces, ¿cómo se ejecuta? Primero se debe definir un alcance, es qué proceso ustedes van a observar y durante cuánto tiempo. El segundo es hacer un registro del flujo real, es decir, cuál es el paso a paso que se ejecutó para poder cumplir con esa actividad, ¿sí? Y ese paso a paso se escribe en un estricto orden, ¿no? Dentro de ese registro del flujo ustedes deben identificar cuáles son las herramientas que se utilizaron, ¿sí? Si utilizaron un software en especial, o sea, un software que para que ellos lo hacen de manera manual, o si lo hacen a mano o de otras maneras, y cuáles son las decisiones que se toman, ¿no? O sea, si pasa esto, la respuesta es esta, ¿sí? De lo contrario, la respuesta es otra completamente diferente o completamente ajena. El tercer paso es capturar datos reales, es formularios, campos, códigos y tiempos en lo que se hace ese proceso que se está observando de manera directa. Y el cuarto es detectar cuáles son los atajos y las dificultades que se pueden generar. ¿Sí? Sí, están en una sola imagen. Kevin, estoy hablando, pero están en una sola imagen. Es detectar cuáles son las dificultades. Entonces, si hay duplicación de registros, si hay reprocesos, si hay puntos donde se pierde la información. En esto se puede generar una serie de entregables que sería un mapa del proceso, la lista de problemas observados, la lista de datos usados o las reglas de negocio. Se debe tener en cuenta que este efecto puede cambiar el comportamiento de la persona cuando esté ejecutando la observación, ¿no? Perdón, cuando esté ejecutando la actividad que se está observando, ¿sí? Muchas de las personas cuando se sienten observadas se cohíben y hacen las cosas de manera diferente a lo que hacen comúnmente, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo varias veces, ¿sí? En diferentes momentos para que la persona se sienta en confianza y con tranquilidad en poder hacer eso. Y otra de las cosas que se debe hacer cuando ustedes van a hacer una observación directa es que ustedes deben necesitar permisos de la persona que es la encargada del área
para no invadir y no juzgar lo que están haciendo, ¿no? No es decirle a la persona, uy, ¿usted por qué está haciendo esto? O esto lo está haciendo mal, esto debería hacerlo así. No, ustedes simplemente están observando y están registrando la información que se está generando ahí. Bien. La tercera herramienta para poder hacer ese levantamiento son los talleres colaborativos. Son sesiones grupales guiadas donde varios actores construyen los requisitos de manera conjunta y eso sirve para alinear expectativas y reducir conflictos. Bien, cuando se usa, cuando múltiples áreas se involucran en el desarrollo que ustedes están realizando, cuando los requisitos que se generan choques de intereses entre los diferentes actores y cuando se necesita un consenso rápido. Ojo que esto debe estar bien estructurado porque esto puede generar un cuello de botella en la generación de este tipo de requisitos, ¿no? Entonces deben tener ustedes una sesión muy bien organizada en donde ustedes van a generar una apertura, un objetivo, un alcance, unas reglas. Otra fase donde es cómo es que se realiza el proceso actual, qué se hace y cuáles son las dificultades. Una lluvia de necesidades, cada uno de los actores identifica sin filtro, sin reproches y sin nada, qué es lo que se necesita. Una organización, entonces agrupar por temas o por actores, ¿sí? Una priorización, entonces realizar una pequeña votación de qué es lo más importante y al final ustedes realizan un resumen de acuerdos pendientes y de responsabilidades de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Ventajas, pues que obviamente esto acelera ese levantamiento de esos requisitos, eso reduce, ¿cómo se le puede decir esto? Eso reduce de que el cliente pueda decir, que no pueda decir, esto no es lo que yo pedí, ¿sí? Y eso sirve para descubrir conflictos de manera temprana dentro de este funcionamiento. Dentro de los errores comunes es importante que ustedes tengan estructurada cuál es la agenda de trabajo para que eso pueda llegar a un feliz término. Eh, Generar una estructura de comunicación o un orden, eso puede generar que dentro de los diferentes actores que tengan diferentes tipos de comportamiento desvíen un poco cuál es la temática, cuál es el objetivo que ustedes van a desarrollar y llegar a un acuerdo final, y es que no llegar a acuerdos finales y es decir que nada llegue a una conclusión. ¿Listo? La cuarta, se me escapó la cuarta, aquí está la revisión documental y es hacer un análisis de documentos de cómo es que se realiza ese proceso, ¿no? Entonces se extraen los requisitos desde fuentes ya existentes, ya sean con formatos, plantillas, manuales, instructivos, normas, contratos, políticas o sistemas anteriores, ¿sí? Esta cuando se usa, cuando los procesos ya están formalizados, es decir, cuando los procesos ya tienen una estructura, ¿sí? O sea, si usted va a cumplir con X actividad, la norma dice que primero se tiene que hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Cuando el conocimiento está en los documentos y no está en la persona, es decir, cuando se tiene esto normalizado. Está en otra imagen, en revisión documental. Es que estaba hablando y no está en una sola imagen. Esto identifica datos clave, reglas, salidas, ¿sí? Condiciones. La ventaja de esto es que esto reduce la dependencia de la memoria. Se descubre reglas que nadie menciona en las entrevistas. Los riesgos que pueden ocurrir es que los documentos de los procedimientos no estén actualizados y que dentro de la empresa no necesariamente lo que esté escrito es la manera en que se hace, ¿no? Entonces cada una tiene sus dificultades y sus pros y sus contras, ¿no? Y por último tenemos nosotros lo que son los wireframes y los mockups, ¿sí? Que son una serie de representaciones visuales de cómo es que se realiza el flujo, ¿sí? O la información para que el usuario lo valide de forma rápida y de forma directa, ¿no? Esto cuando se usa, pues cuando hay muchas dudas o mucha ambigüedad, cuando el usuario entiende mejor viendo que leyendo, y cuando la interfaz es o juega un papel fundamental dentro de
el funcionamiento de lo que ustedes van a resolver o dentro de la problemática que van a resolver mejor. ¿Listo? Eso se puede realizar en un boceto, en papel, rápido, a papel y lápiz. Ya el nivel medio de la generación de wireframes, que es la que tenemos en la parte izquierda, que es una generación de una estructura de cómo va a crear, y la mockup, que es ya definir los elementos cómo van a aparecer, ¿no? Pero por lo general se llevan los primeros dos, pues cuando no se tiene claro qué es lo que se va a realizar. ¿Cómo se ejecuta? Entonces se definen 2 o 3 procesos críticos y a partir de eso se genera un diseño mínimo de las pantallas que se van a generar. Se valida con los usuarios si eso está reflejando el proceso que necesitan, qué le falta, qué le sobra. ¿Sí? Con esto nosotros ya tendríamos abordado cuáles son las técnicas básicas que se utiliza para ese levantamiento de estos requisitos, que son los que tenemos acá. Entonces estamos con entrevistas estructuradas, observación directa, talleres colaborativos, registro documental y prototipado. Cuando avancemos con esto vamos a utilizar, para resolver la duda de Douglas, vamos a utilizar una herramienta muy chévere que se llama Figma. Bueno, no tengo acceso en este momento. Vamos a ver si puedo entrar por acá. Aquí ustedes van a poder hacer el diseño de eso. Esto lo vamos a trabajar en formación. Es web, es decir que no necesitan nada de raro para poder ingresar internet, lo que necesitan. ¿Listo? Bien, continuemos. Para poder levantar, aquí estamos haciendo lo que es la parte del análisis o la evaluación de las prioridades, ¿no? Para poder hacer la siguiente, perdón, aquí ya abordamos el análisis y ya recopilamos las necesidades. Bien. Seguimos nosotros con lo que es la especificación, que es documentar de manera formal cuáles son los requisitos que se necesitan para poder hacer el desarrollo de ese proyecto, de ese desarrollo del software. Eso hay una forma estructurada, recomendada para poder escribir lo siguiente. Y es, hay una fórmula aconsejable para poderla realizar y esta es la que tenemos aquí en pantalla. Entonces, el sistema debe realizar una acción para cumplir un objetivo bajo la condición de un contexto cumpliendo un criterio medible. ¿Listo? Vamos a mirar esto cómo se aplica. Mal redactado, entonces miren, por ejemplo, el sistema debe generar reportes. Problema, no especifica que el tipo de reporte, ni cuándo, ni en qué formato, ni bajo qué condiciones está el rendimiento. La forma de redactarlo. El sistema debe generar un reporte mensual de asistencia de grupo en formato PDF dentro de los primeros 5 segundos después de la solicitud. ¿Sí? Así es la forma en que se debe redactar ese requisito que se va a generar. Bien, hay una codificación y es que cuando se codifica así con RF, entonces sería un requisito funcional. Bien, 01, el primero. Componentes mínimos de un buen requisito, entonces debe tener un identificador único, que sería el código, que es lo que acabamos de hablar, para poder facilitar la trazabilidad y las referencias cruzadas en la documentación del proyecto. Debe tener una descripción clara, es decir, especificar y explicar qué debe hacer el sistema utilizando verbos de acción concretos y evitando interpretaciones múltiples. Debe contar con una condición o contexto, es decir, que debe definir bajo qué circunstancias o qué restricciones el requisito se debe cumplir y hasta dónde lo debe cumplir, y debe tener un criterio medible, es decir, establecer parámetros cuantificables que permitan verificar el cumplimiento del requisito. Miren que en este caso dice que debe generar un reporte, pero no dice ni cada cuánto, ni en qué formato,
ni en cuánto tiempo lo debe entregar, ni en qué momento lo debe hacer, ¿no? En cambio que mire que acá está cumpliendo eso que acabamos de describir. La segunda técnica, que es la implementación de casos de uso, que esto lo vamos a ver más adelante, y es que los casos de uso van más allá de la simple redacción de requisitos, sino que modelan cuál es la interacción completa entre los actores y el sistema, capturando el flujo de eventos en posibles excepciones. La estructura básica de un caso de uso es esta que tenemos aquí, cumple estos 6 puntos, que sería el nombre del caso de uso, el actor, la descripción, el flujo, flujos alternativos y el resultado, ¿sí? Entonces, el nombre del caso de uso sería la identificación clara de la función que se describe. El actor es el usuario o el sistema experto que interactúa con la función. La descripción es un resumen breve del objetivo del caso. El cuarto, el flujo, sería la secuencia de pasos para el escenario exitoso. Flujos alternativos serían las variaciones y caminos excepcionales, y el resultado sería el estado final. Entonces, en este caso aquí tenemos nosotros un ejemplo, que la información del caso, entonces sería el nombre, sería registrar asistencia. ¿Quién la realiza? La realiza el instructor. ¿Cuál es la descripción? Permite al instructor registrar la asistencia de los estudiantes de un grupo específico en el sistema. ¿Cuál sería el flujo? Entonces, el instructor inicia sesión, luego selecciona el grupo, posteriormente marca la asistencia de cada estudiante y por último guarda la asistencia, ¿no? El resultado, pues la asistencia queda almacenada de manera correcta en la base de datos, ¿sí? Esa es la forma. Ventajas de los casos de uso, entonces se reduce ambigüedad. Al detectar cada uno de los pasos del flujo se eliminan interpretaciones múltiples y se tiene claro qué es lo que se busca. Se detectan excepciones, es decir, que se identifica hasta qué punto se van a hacer estos casos, hasta qué parte se van a cumplir, y se pueden detectar situaciones de error que se deben contemplar en el momento del diseño. Y por último, pues otra de las ventajas es que facilita el diseño porque da una base sólida de cuál es la arquitectura del sistema y cuáles son las posibles pruebas que se pueden realizar para poder saber si esto está cumpliendo con lo que se tiene que hacer. La tercera técnica y la última técnica que tenemos aquí, que es la historia de usuario, es un enfoque ágil para requisitos, ¿no? Las historias de usuario son la técnica preferible, metodologías ágiles, y se centran en el valor para el usuario final y mantienen una simplicidad sin sacrificar claridad. La estructura, entonces la plantilla base sería el cómo, el rol, el quiero, la acción, el para, el beneficio. El ejemplo aplicado, entonces, como el instructor del centro de formación, quiero registrar la asistencia de mis estudiantes desde mi dispositivo móvil para ahorrar el tiempo y tener los datos disponibles en tiempo real, ¿no? Entonces, miren que acá tenemos nosotros una estructura que integra la funcionalidad del usuario y cuál es el valor que éste aporta al negocio que se está abordando. ¿Listo? Con esto entonces nosotros ya estaríamos abordando de qué maneras que se deben redactar y se deben registrar estos datos. ¿Listo? Hay unas formas o hay unos métodos que se aplican para poder determinar cuál es la prioridad de esos de esos requisitos que se están levantando. Permítame un segundito. Perdón por la interrupción. Bien, esos requisitos que se levantan tienen una priorización después de identificar la técnica en que se va a hacer ese levantamiento de esos requisitos. Hay algunos que son más importantes que otros. ¿Listo? Eso es importante porque con eso se garantiza cuál es el éxito del producto. Define también el tiempo, porque pues cada una de esas cosas que se está desarrollando tiene un tiempo y tiene unos recursos que se deben delimitar y cuáles son los que se tienen que abordar de primera mano para poder dar solución
o para poder acercarnos mejor a qué es lo que se va a realizar, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que decía Jefferson, eh, el mantener el cliente va más enfocado es hacia las funcionalidades posteriores que se pueden abordar a partir de esta definición de estos requisitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, una problemática, que por ejemplo es esta problemática del registro de asistencia, pero el cliente de nosotros solo tiene presupuesto para poder abordar los primeros tres requisitos, que sería el de roles, el de registro de asistencia y el de visualización de información, ¿sí? En una versión posterior nosotros podemos ofrecerle a ellos de que eh, podemos complementar el registro, la generación automática, por ejemplo, de esos informes, ¿sí? De que el coordinador simplemente al seleccionar ciertos criterios de grupo de formación o grado escolar, ¿sí? El sistema genera automáticamente genere el informe para que lo único que haga es analizarlo. Eso lo podemos nosotros abordar en actualizaciones posteriores, que sería una forma de poder garantizar esto que nosotros estamos hablando. Hay unos métodos que son estos que tenemos nosotros aquí. El primero, que es el Moscow, que es una clasificación práctica en 4 categorías. El valor versus esfuerzo, que es una matriz que se utiliza para poder maximizar el retorno de inversión. Y el basado en riesgo, que es un enfoque de técnicas y de criterios de negocio. Este primero se clasifica en estos 4 palabras, ¿sí? El must, el should, el could y el want. El primero es si el requisito es obligatorio para que el sistema funcione. El should si es importante pero no es crítico. El could es deseable si hay tiempo. Y el want si está fuera del alcance actual, ¿sí? Se hace el listado de los requisitos bajo el código, el nombre del requisito, y se escribe la clasificación dependiendo de qué tan necesario sea, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo. El primer requisito es registrar la asistencia diaria, el segundo es generar reportes básicos, el tercero es exportar datos, el cuarto es generar un dashboard gráfico, es decir, un entorno gráfico en donde se miren estadísticas y todo este cuento. Y el quinto es la integración con un sistema externo. Miren que aquí están clasificados, entonces están los prioritarios, lo que debería, lo que podría y lo que no se alcanza a hacer, ¿sí? ¿Quién abrió el micrófono? ¿Quién quiere decir algo? Hola Paola, ¿me iba a decir algo? ¿No? Vale. La ventaja que tiene esta priorización es que más allá de la técnica, pues se quiere desarrollar un pensamiento crítico y estratégico, pues para que ustedes puedan cumplir con lo que vayan a realizar de ahora en adelante, ¿no? Entonces esto lo obliga a ustedes a mirar cuál es el valor, de qué manera es que se debe pensar de forma estratégica, y eso también evita de que ustedes mezclen de que todo lo que ustedes tienen que realizar o todos los requisitos que ustedes tienen que hacer ahí se tienen que cumplir, ¿no? Matriz de valor y esfuerzo, entonces es la forma en que se debe identificar entre lo de alto valor y entre lo de más esfuerzo, ¿no? Cada una de estos se clasifica. Entonces, por ejemplo, bueno, esta técnica tiene dos variables críticas, ¿no? Entonces, el valor define cuánto impacto tienen los usuarios en los objetivos, ¿sí? Y el esfuerzo de implementación es cuánto esfuerzo y cuántos recursos consume el implementar esto, ¿sí? Esto da una guía sobre decisiones inteligentes y poder maximizar el entorno de inversión, ¿no? Cuando nosotros decimos que es algo muy importante pero que tiene un máximo esfuerzo, pues obviamente eso es una tarea prioritaria, ¿no? Si es una de alto valor y de bajo esfuerzo, pues lógicamente lo pueden hacer y con mayor razón que es de menos esfuerzo, ¿no? O si es una de bajo valor y alto esfuerzo, pues hay que analizar si es importante cumplirla o no es importante cumplirla. Es la forma en que se debe hacer. La priorización basada en riesgo, esta técnica complementa y prioriza los requisitos según el nivel de riesgo e impacta directamente a la arquitectura del sistema. Entonces está el alto riesgo técnico,
la criticidad para el negocio y el impacto en la arquitectura. En el alto riesgo es que si las técnico es que si las funcionalidades implican tecnologías nuevas, integraciones complejas o incertidumbre en el momento de implementación. Si van a implementar de pronto algún dispositivo o algo que genere dificultades en el funcionamiento de este. Si ese requisito es crítico para el negocio, ¿no? O sea, si este requisito, si los cuales el sistema no cumple su propósito principal o pierde valor competitivo, ¿no? Y el impacto en el sistema son los elementos que condicionan las decisiones estructurales y afectan el desarrollo futuro del producto. Hay una forma en que se debe hacer esa trazabilidad, que es como lo tenemos nosotros aquí en pantalla, es tener un seguimiento completo del ciclo de vida, hacer un análisis del impacto antes de modificar y hacer una verificación de la cobertura de pruebas. ¿Cómo se realiza esa trazabilidad? Entonces se debe rastrear el origen, se debe ubicar la implementación, se debe verificar las pruebas y se debe detectar el impacto de cambios, es decir, en dónde surgió ese requisito, quién lo solucionó, en qué módulo se desarrolló esa solución de ese requisito, cómo se valida si este funciona de manera correcta o si este afecta sin modificaciones a esto, y aquí tenemos nosotros los tipos de trazabilidad. Bien, hay un documento en donde se aborda cómo es que se debe estructurar esto, ¿no? Entonces mire que aquí tenemos, por ejemplo, lo que es especificación de requisitos y tenemos una serie de elementos que abordan esto que nosotros acabamos de mencionar. Listo, esta sería la forma en que se debe diligenciar o que se debe entregar, o el documento final, pues, de cómo es que se sugiere que esto se genere. Con esto que tenemos nosotros acá, ya tendríamos nosotros la base para poder abordar esta temática de ingeniería de requisitos, ¿sí? Y poder dar cumplimiento con las evidencias que tenemos nosotros para esta semana. ¿Alguna pregunta, duda, queja, reclamo, inquietud? ¿No? Pregunten. Si quieren preguntar, tranquilos. Profe, qué pena. Sí, señor. Cuénteme. Yo entré un poquitico tarde. Usted de pronto mencionó algo de las evidencias que ya se entregaron la semana pasada. Ah, sí, señor. Ya está, pues no había mencionado, pero ya algunas ya están evaluadas. Yo pienso que de aquí al jueves, pues mañana. Mañana al final del día ya están todas evaluadas. Ok, profe, lo pregunto es por el tiempo, por ejemplo, para hacer alguna corrección o algo en caso tal de que la nota no Bueno, alcance, entonces, ahí usted aborda un tema importante. En ese caso no se preocupen que si hay alguna modificación o algo con respecto a las evidencias técnicas, yo les doy un tiempo adicional para que puedan cumplir con eso. ¿Vale? No se preocupen. No se preocupen. listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Dice Edward, la evidencia del mapa mental es lo único con el foro para esta semana. Sí, señor. Esas son las únicas evidencias para poder hacer para cumplir con esta semana. Antes de que se me vayan, les voy a enviar por interno las presentaciones y el último documento, por si de pronto les sirve de algo. No está Profe, dentro de buenas las que tienen que noches. entregar. Sí, señor, denme un segundito, ya lo abordo. Ah, listo. Listo, listo. Porque es que todavía no he aprendido a hacer dos cosas al tiempo. Listo, señor, ahora sí. ¿Qué más, profe? Buenas noches. Profe, una preguntita. Es que usted había enviado, la primera semana, usted había enviado como un Excel en donde tenemos que llenar la información para poder, o sea, que nos crearan como el correo de Soycena. Sí, señor. Profe, yo no envié eso, usted todavía está recibiendo eso, o sea, para... Pues yo ya envié la solicitud, pero envíelo. Por si de pronto, o Sí, sea, por si lo profe, quieren ver alguna ¿por vez qué por vía? O WhatsApp. sea, ¿se lo puede enviar a su WhatsApp Por o WhatsApp, por sí, este señor. medio, por Teams o Por WhatsApp. WhatsApp? Ah, listo. Vale, vale, profe, es eso. Gracias.
Ah, profe, y otra preguntita, pues con respecto a la clase. Sé que habían como tres, cuatro técnicas de priorización, pero me quedé fue en la Moscú. ¿Eran tres o eran, Son cuatro. podría solo ir a la diapositiva, por favor? Voy. Un segundito porque aquí me enredó un poquito. Son tres. Valor y esfuerzo y basada en Ya, datos. ya, era eso, profe. Vale. Gracias, profe. ¿Listo? Vale. Muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Gracias a todos por su asistencia. No olviden los canales que tenemos nosotros de comunicación para resolver dudas. Profe, Está el WhatsApp, está el chat que se abre los lunes y si necesitan un espacio adicional me la comentan. Ahorita le comento Luz por interna, ¿vale? Por interno, ¿listo? De pronto alguna herramienta que tenga para eso yo se las comparto por interno, ¿vale, Luz? Dígame, Samuel. profe, sí, es que yo también entré un poquito tarde, entonces quería preguntar si usted puede mandar la grabación, el link de la grabación. Bueno, ojo con esto, pilas, y esto que les quede claro a todos. No se preocupen que todas las sesiones quedan grabadas, todas las sesiones quedan montadas en YouTube. Apenas termine la sesión, que corte la grabación, la suba al canal. Cuando ya esté subida, yo se las comparto por el grupo y eso también queda colgado en la plataforma, ¿vale? ¿Sí? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Listo, Bueno, deme un profe. segundito, Andrés, doy corte a la grabación y le resuelvo su duda. Deme un segundito, Andrés.